Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Tangua Corso y presento el siguiente ejercicio número 3 respecto a la longitud de curva y el teorema del valor medio respecto a una integral. De esta forma presento el siguiente ejercicio de aplicación a la ingeniería ambiental al río Medio Chicamocha y a la contaminación del recurso hídrico. Teniendo en cuenta un ejemplo de una mancha de hidrocarburo que se presenta dentro del río, dentro del tramo. De esta forma permito leer el ejercicio. Supongamos que deseamos estudiar la contaminación por hidrocarburos en un tramo de 20 kilómetros del río Chicamocha a partir de una fuente de contaminación. Usando los datos proporcionados, queremos determinar en qué punto de este tramo la concentración de hidrocarburos es igual a la concentración promedio en todo el tramo. Esto para demostrar los niveles de contaminación a Corpo Boyacá para solicitar nuevos monitoreos en el tramo del río solicitado. Entonces presento la tabla. La tabla es de los puntos del 0 a 20 kilómetros y son 5 muestras que se tomaron dentro del tramo, de 0 a 20. La ubicación está en kilómetros desde la fuente y la concentración del hidrocarburo está desde miligramos por litro. También tenemos la profundidad del río en metros y el ancho del río en metros. Entonces, primero que todo, podemos desarrollar, hay un modelo matemático, lo podemos verificar, donde tiene dos variables, tanto independiente como dependiente. Entonces, para la variable independiente tendríamos respecto a x, sería la distancia, ¿cierto? Distancia en kilómetros dada, ¿cierto? Desde la fuente de contaminación, fuente en kilómetros, ¿cierto? Y la variable dependiente sería respecto a la concentración de dx, ¿cierto? Concentración de x sería la concentración de hidrocarburo en miligramos por litro, ¿cierto? Eso es prácticamente nuestras variables. Ahora, ¿cuáles serían, basándonos en la base de datos, podemos ajustar la siguiente función? Entonces, que es C de x, ¿cierto? La concentración de dx, el cálculo promedio. Entonces, regálenme con un marcador diferente. Entonces, cálculo de concentración promedio. Listo. Entonces, la expresión sería la concentración C de x, ¿cierto? C de x, o también la podemos llamar concentración promedio. Sería igual a 1 sobre 20, que es la distancia de nuestro ejercicio, 1 sobre 20, ¿cierto? ¿Respecto a qué? Respecto a una integral, ¿cierto? En un límite entre 0 a 20 kilómetros, respecto a ¿qué? A la distancia podemos usar un número exponencial decreciente. En una gráfica la podemos sacar mediante Excel, o también la función exponencial, según una función exponencial de una integral, puede ser también respecto a e exponencial de menos k por x. También sería el valor de Euler. Usaríamos en este caso el valor de Euler es igual a e exponencial menos 0.2 de x, y eso también equivaldría a 2.71828. Entonces, por la exponencial, ¿cierto?, decreciente, en este caso el número de valor de Euler, menos 0.2 de x, ¿cierto? Y esto es una derivada de x, una integral, perdón. Ahora, resolviendo la integral, entonces resolviendo integral, ¿cierto? Es para resolver esa integral, primero sacaríamos el simplificaríamos el 20, más fácil, simplificar el 20, ¿cierto? Que sería una constante, el 20. ¿Qué quiere decir? Que nos daría una concentración promedio, ¿cierto? Concentración promedio igual a, como ya simplificamos, para que nos podamos simplificar este 20,
queda la integral de un límite de 0 a 20, ¿cierto? 20, la distancia por exponencial decreciente e a la menos 0.2 de x, ¿cierto? De dx. ¿Listo? Ese sería nuestro ejercicio de aplicación. Ahora, ¿cuál sería? Como tenemos negativo acá, podríamos sacar la antiderivada de una vez. Bueno, saquémosla aquí. No tenemos mucho espacio, pero podríamos sacar la antiderivada. Antiderivada. La antiderivada de e, la antiderivada de e a la menos 0.2 de x equivaldría también a 1 sobre a e por 1 sobre menos 0.2, ¿cierto? Eso es lo que nos daría la antiderivada. Perdón, menos 1 sobre 0.2. Por e, ¿cierto? Por e menos 0.2 de x. Eso es lo que sería. Vamos a calcularla. A ver cuánto nos da. Menos 1 dividido en 0.2 me daría menos 5. Ay. Menos 5 por e a la menos 0.2 x. Esa sería la antiderivada de ese. De e a la exponencial menos 0.2 de x, ¿cierto? Ahora seguimos con el promedio, ahora sí, la concentración promedio. La concentración promedio sería igual a menos 5, ¿cierto? Que es la antiderivada, menos 5 por e a la menos 0.2 de x, ¿cierto? X. En este caso podríamos de una vez evaluar los límites. Venga, eliminamos esto. Ya que tenemos la antiderivada y todo, pues saquemos de una vez la evaluación de límites. Con otro colorcito. Evaluación o verificación de los límites. ¿Límite de qué? Entre 0 y 20, ya hemos hablado, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere decir? Que no se me vaya tan lejos el marcador. Listo. ¿Qué quiere decir? Ahora sí, entonces la concentración promedio sería igual a qué sería igual a menos 5, ¿cierto? Por e a la menos 0.2 por el límite 20, ¿cierto? Menos e de menos 0.2 por 0. Esa sería nuestra evaluación. ¿Cuánto nos daría? Menos 5, ¿cierto? Por e, menos 0.2 por 20. De una vez. 0.2, menos 0.2 por 20 me daría menos 4. Menos 4 exponencial menos 4 menos 0.2 por 0, 0, pero no podemos, 0 es igual a 1, entonces menos e es igual a 1. E a la 1, e menos c sería 1, ¿cierto? Menos 1. Listo. Y recuerden que el número de Euler es igual a 2.7128. Entonces 2.7128 exponente a la menos 4, pero pues para que no nos negativo, solo por a la 4. Sería 54.5982, ¿cierto? Eso es negativa. Menos 1, ¿cierto? Menos 1 no es sino, dejémosla así. Espere esta. Menos 1. Espérenme. Listo. Ahora sí, para que como esté negativo, entonces valor de a la menos 54, entonces la podemos dividir en 1. Entonces 1 dividido en 54.5982. Listo. Me da menos 5, ¿cierto? Menos 5, el menos 5 de acá, la antiderivada, por e, ya dijimos que esto sería este valor, o sea, por 0.0183 menos 1, ¿cierto? El 1 de acá. Listo. ¿Cuánto me da? Entonces
183 por 5 me da 0.091 y menos 1 me daría, menos 5, perdón, primero la resta, ¿no? 0.0183 menos 1 menos 0.98 por menos 5 me daría 4.90, ¿cierto? ¿Y qué sería, como es la concentración promedio? Es en miligramos por litro. Ya, tenemos el 0.4.90, esa es la concentración promedio. Ahora, como ya tenemos la concentración promedio, podemos aplicar en la aplicación del teorema de valor medio. Valor medio. Y el teorema de valor medio que nos dice, permítanme leer un pedacito respecto al material de aprendizaje. Dice que el teorema de valor medio garantiza que existe al menos un punto C, ¿cierto? Que existe al menos un punto C en el intervalo entre 0 y 20, existe entre 0 y 20, donde la derivada de c de x, ¿cierto? Donde la derivada de c de x, ¿cierto? Que es derivada, no se nos olvide la coma, la derivada equivale a, es igual a la concentración promedio. Ah, bueno, listo. ¿Qué quiere decir? Que de la distancia de 20, ¿cierto? Entre la distancia, el valor promedio, por e a la menos 0.2, ¿cierto? X, eso sería c de x, ¿no? La derivada de este, entonces, si la derivada de este, señora, ¿cuál sería? Dice que respecto a un punto C, entonces equivaldría a 20 por, ¿cierto? 0.2, menos 0.2 por E, ¿cierto? E a la menos 0.2 de X, ¿cierto? Y esto me valdría primero 20 por menos 0.2, 20 por menos 0.2, menos 4, me equivaldría a menos 4 por E de menos 0.2 de C, ¿cierto? Respecto a C. Y esto me valdría, según lo que dice el valor de teorema medio, es igual a la concentración promedio. Y la concentración promedio sería 4.90, ¿cierto? Esta sería nuestra fórmula, nuestra función, ¿cierto? Nuestra función, menos 4 por E elevada a la menos 0.2 C igual a 4.90. Entonces, valoramos este ejercicio. Primero simplificamos por los dos lados, simplifica la menos 4. Entonces nos puede dar E a la menos 0.2 de C, ¿cierto? Igual a 4.90 sobre menos 4. ¿Y esto qué me equivaldría? Entonces 4.90 dividido en 4 es 1.225, ¿cierto? Pero recuerden que estamos, como es una expresión de valor medio, le podemos dar el logaritmo natural, es 0.20, entonces E es igual, E elevado a la menos 0.2 de C, ¿cierto? Igual a, es negativo, resulta, aquí tenemos negativo, entonces menos 0.2029, ¿cierto? Listo. Y ese valor, ahora vamos a dividirlo, ¿cierto? Entonces esta potencia la pasamos de una vez a dividir. Entonces E es igual a menos 0.2029 sobre menos 0.2, ¿cierto? Sería la C, es una constante, entonces 0.2029 dividido a menos 0.2 me daría 0.98. Ah, bueno, listo. ¿Qué quiere decir la respuesta? 0.98 kilómetros, ¿cierto? Porque es el valor medio que tenemos de la distancia entre 20. Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta?
Según el modelo que presento acá y con esta tabla, se espera que en el punto medio o en el punto promedio aproximadamente en el 0.98 kilómetros respecto a la fuente de contaminación, la concentración de hidrocarburo sería 4.90 miligramos por litro, ¿cierto? En el tramo de 20 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que es de esta fuente de ubicación de 0 a 20, el punto medio, el valor medio sería el 0,98 kilómetros, donde se encuentra una concentración promedio de 4.90 miligramos por litro, y ahí es donde se interpreta, que se indica que la mitad del tramo analizado, como se verificó la concentración del contaminante, en este caso 4.90 miligramos por litro, se sugiere que es una disminución también pues gradual de la contaminación que se encuentra. Y de esta forma pues está más alejada de la fuente. Se puede hablar que, pues que en realidad la contaminación puede verse afectada en este caso como se ve a nivel numérico, o bueno, con factores numéricos, es que esto es un valor irreal con una tabla, ¿cierto? Con unos valores exponenciales, pero pues toca ver otras expresiones, o bueno, otras variables como el caudal del río, ¿cierto? O como es la masa del contaminante, ¿cierto? Porque pues también habla de la carga contaminante, cómo sería el valor, la degradación del contaminante, cómo se diluye frente al agua, ¿cierto? Y también si hay otras fuentes de contaminación, pero bueno, este es el valor. Muchas gracias.